¿Quieres jugar Pokémon como nunca antes lo has jugado? En este video te enseño cómo instalar esta versión que te permite jugar en 3 dimensiones y hasta en primera persona Pokémon rojo, azul y amarillo, que se ha ido súper viral en las redes para que lo puedas tener tanto en tu iPhone como en tu iPad. Así que comencemos. Hablemos primero sobre lo que estaremos instalando, y esta es una versión decompilada de estas versiones de Pokémon, es decir, el código estará corriendo como si fuera una aplicación de iPhone o iPad y no un simple emulador. Si me sigues en el canal, esto es bien similar a lo que te traje hace un tiempo para que pudieras jugar la versión de Twilight Princess de Zelda directamente en tu iPhone o en tu iPad de una manera nativa, a una velocidad muy buena y con una alta resolución. Esta versión del juego adaptada para estas plataformas recibió también una modificación, que es la que trae este modo en 3 dimensiones y en primera persona, que gracias a la inteligencia artificial y a mi trabajo pues se pudo traer para que las personas con equipos de Apple y en español puedan jugar esta versión del juego. Obviamente yo no hice todo lo que estarás viendo aquí, pero muchas de las cosas y las funciones que estarás viendo en este video son realmente gracias a la dirección que yo le di a la inteligencia artificial para poder crearlo, como también algunas opciones que mejora la experiencia de juego y expande lo que podrás hacer con esta versión. Antes de empezar, hablemos de algunas limitaciones, y es que para poder utilizar este sistema necesitas instalar la aplicación utilizando un método de instalación de aplicaciones fuera del App Store. En mi canal ya tengo varias alternativas, tanto gratis, con computadora, sin computadora y más, así que selecciona una y sigue entonces este tutorial. En fin, estarás haciendo lo mismo que estarás viendo en esos otros tutoriales para poder instalar el archivo .ipa de este juego que estaremos instalando en nuestro dispositivo. Lo otro que necesitas es tener tu propio ROM de Pokémon rojo, amarillo o azul, así que extráelo y tenlo listo en los archivos de tu iPhone o en tu iPad, y asegúrate de que por lo menos por ahora, a la hora de hacer este video, sea en inglés de Estados Unidos, ya que por ahora no hay soporte para las versiones en español de estos ROM, pero como puedes ver aquí ya se está trabajando en esto activamente, así que seguramente en un futuro cercano funcione, así que sigue pendiente a mi cuenta de Telegram y mis redes sociales para que puedas ver un anuncio una vez entonces eso sea realidad. También, si tienes problemas instalando esto, ve a mi comunidad de Telegram, donde otras personas y yo te podemos ayudar para que lo puedas lograr. Lo primero que estaremos haciendo sería ir a mi repositorio en GitHub, a este enlace que te estaré dejando acá abajo en la descripción del video, para que puedas seguir los pasos e instalar todo lo que necesitamos. Aquí puedes ver que está en inglés, pero también puedes tocar aquí para tener las instrucciones en español, para que puedas seguir este tutorial si lo quieres leer, etcétera. Pero lo importante que estaremos haciendo sería ir directamente acá abajo a la parte de opciones de lanzamiento, para que podamos entonces instalar y descargar este archivo .ipa. Como puedes ver aquí aparece la versión 0.2.1. Una vez más, al momento de hacer este video es lo que tenemos aquí. Vamos aquí a tocarlo para poder descargarlo, y cada pena mencionar que esto por ahora funciona solamente en la versión que hice este video, por lo menos este tutorial, que sería la versión 1.5.4 del sistema modificado. Así que si en el futuro hay otras mejoras en este sistema modificado, pues tendrás que esperar a que actualice este sistema. Así que sigue pendiente a mis redes sociales y a este GitHub para que te puedas enterar de todo lo que estará pasando en el futuro. Una vez entonces tengas descargado ese archivo .ipa, en mi caso estaré utilizando Austore, pero puedes utilizar cualquier sistema de instalación de aplicaciones en el formato .ipa. Estarás siguiendo los mismos tutoriales, tanto con SciStore, Scarlet o cualquier sistema que tú quieras. En el caso de Austore, simplemente toco aquí el botón de más para poder buscar ese archivo .ipa y lo puedes ver aquí, y en unos segundos, por lo menos en Austore, conectado obviamente al wifi de mi computadora o por cable, se estará instalando esta aplicación. Y como puedes ver, ya la aplicación está instalada, así que simplemente toco aquí el botoncito para poder abrirla y me estará llevando aquí a la interfaz de este emulador, donde vamos a poder escoger entre la versión rojo, azul o amarillo. Obviamente pues aquí dependerá cuál versión del juego quieras jugar. Simplemente para que veas una alternativa, yo estaré seleccionando Pokémon amarillo, así que doy aquí el botoncito de importar ROM y estaré buscando ese archivo que yo tengo en mi dispositivo, que extrae de mi cartucho, de mi consola, etcétera, y lo toco para poder añadirlo, y luego de algunos segundos se estará añadiendo. Parece que no ha funcionado, vamos a darle otra vez para poder añadirlo. Y vamos a esperar aquí, y luego de varios segundos en lo que importa el archivo, parece que hubo un problema en cuestión de cómo se añadía, porque estaba en iCloud, pero puedes ver que ya aquí el ROM ha sido añadido y puedo comenzar a jugar. Vamos aquí a apretar el botoncito de comenzar y puedes ver que ha comenzado aquí el juego para poder entonces tener acceso a este sistema. Ahora bien, se supone que la modificación para traer estas funciones en 3D, en modo primera persona, se supone que estén activadas, pero si no está activada, puedes ver que puedes tocar esta ventanita y puedes ver que está activado de forma predeterminada, pero si no te aparecen las opciones, pues asegúrate de encenderlo aquí.
aquí. Bueno, adelante al principio para poder mostrarte cómo es que funciona. Lo primero que vas a poder ver es que no aparece nada en 3 dimensiones y nada por el estilo, pero sí puedes ver que el juego juega así en pantalla completa porque, como te mencioné, está optimizado para esta plataforma. Pero vas a notar aquí arriba que hay como una cajita y aquí puedes tocarla para entonces comenzar a editar las alternativas, pero puedes ver que las opciones están en inglés. Aquí te voy a enseñar que yo las adapté entonces en español. Vamos a aquí a buscar la parte de opciones y puedes ver que aquí está todo en inglés, pero hay una alternativa que te permite cambiar el idioma para que puedas entender exactamente lo que estamos aquí cambiando. Puedes ver que ahora está en español. Vamos aquí a cerrar y tocamos esta cajita y ahora puedes ver que las instrucciones aparecen en español y puedes ver que dice mundo 3 dimensiones. Vamos aquí a tocarlo para poder mostrarte y puedes ver que ahora está como en 3 dimensiones y sin duda alguna se ve bien interesante. Vamos aquí a tocar otra alternativa para que puedas ver cómo va cambiando la cámara. Puedes ver que aquí baja un poquito más y uno más y puedes ver que sigue bajando un poco más y aquí tenemos la opción más sorprendente y es que podemos activar el modo en primera persona. Vamos aquí a cerrarlo y puedes ver que también yo añadí esta palanquita para que te puedas mover fácilmente, pero digamos por ejemplo que no te gustan estos colores, quieres tener como los colores más modernos en ese sentido. Vamos aquí a la parte de opciones y podemos bajar para poder entonces cambiar los colores para que sea un poquito más colorido. Pues ver aquí tengo las alternativas OG, etcétera. Vamos aquí a escoger la más avanzada para que se vea más bonito y puedes ver aquí que estoy jugando en primera persona Pokémon, algo bastante increíble. Pero digamos que no quieres eso, pues puedes aquí cambiarlo para que puedas jugar de la manera que tú quieras. Puedes cambiar los bordes, si quieres que el mundo sea un poquito más curvo, etcétera. También puedes activar que el combate se vea en 3 dimensiones, como vas a poder ver pronto. Y aquí puedes ver que ahora está funcionando aquí en 3 dimensiones, se ve muy bonito con el mundo un poco curvo. Y vamos ahora a intentar abrir una batalla para que puedas ver cómo es que se vería entonces una en 3 dimensiones. Bueno, aquí cambia a otro dispositivo para que puedas ver cómo es que funciona y puedes ver que todo funciona perfectamente. Aquí tenemos el Pokémon, etcétera, los detalles, los movimientos, etcétera. Y también funciona en horizontal, así que puedes ver que el juego también está adaptado para que funcione de forma horizontal. Vamos aquí a abrirlo también para que puedas ver de que en efecto funciona en horizontal. En esta parte vamos aquí a ponerlo en primera persona para poder mostrarte que en efecto también funciona en primera persona y aquí en modo horizontal. Y yo también añadí varias alternativas para aquellas personas que, por ejemplo, a la hora de utilizar la palanquita, digamos que le quieren con el modo invertido, pues puedes aquí cambiarlo, puedes apagar la palanca si no quieres, porque también puedes utilizarlo sin la palanca, también detecta de esta manera, así que puedes jugar realmente como tú quieras. Yo añadí varias opciones para poder, ¿verdad?, considerar todas las cosas que la persona quiere, como también la velocidad, si quiere que sea más rápida, etcétera, el movimiento, invertir el eje de Y, si por ejemplo tienes ese problema que te gusta mirar hacia abajo, moviendo hacia abajo, etcétera, como tú quieras. Así que todas esas alternativas están directamente aquí, como también la parte de que si quieres esconder el panel de control para que no se active y no te distraiga a la hora de jugar. Ahora bien, otro detalle de este sistema es que podemos utilizar el pinch to zoom o pellizcar para poder acercarnos, y digamos que tenemos por ejemplo el modo en 3 dimensiones. Vamos a ponerlo aquí un poquito, no tanto, para que puedas ver cómo es que funciona, y también puedo pellizcar para estar un poquito más cerca si quieres jugar de esta manera, o también puedo echarme hacia atrás, obviamente quizás no tanto, puedes jugar, ¿verdad?, como tú quieras, puedes llevarlo bastante hacia atrás. Obviamente yo creo que aquí es injugable, pero sin duda alguna lo puedes hacer y puedes tener más control de cómo se ve esta interfaz. Lo último que quería enseñarte es que esta versión de juego también está optimizada para poder jugar con controles físicos, así que puedes ver que se escondieron inclusive los botones táctiles para que detecte ahora que hay un control físico, así que tienes esa alternativa. Y también funciona directamente en primera persona, utilizando hasta 2 palancas para que puedas mirar hacia el lado mientras te estás moviendo, así que realmente es bastante interesante que esto funcione y que puedas jugar Pokémon de una perspectiva bastante diferente. Hablemos ahora sobre futuras versiones, y es que este sistema modificado sigue mejorando y añadiendo nuevas funciones. Hace unos pocos días fue que llegó este modo en primera persona, así que sigue pendiente a mis redes sociales, a mi Telegram, para poder anunciar cualquier otro cambio que veamos, y una vez entonces llegue en español, pues también estaré haciendo un anuncio importante para que obviamente pues puedas disfrutar de esos cambios y que puedas jugar en un idioma que entiendas directamente en tu dispositivo. Y con ese último detalle hemos llegado al final del video. Si tienes alguna duda o pregunta, me la puedes dejar acá abajo en la sección de comentarios, o ir a mi Telegram para poder comunicarte directamente conmigo y con otras personas de la comunidad. Déjame saber qué piensas sobre esta versión modificada de Pokémon. ¿La piensas completar? ¿Piensas jugar más? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Gracias por ver este video, nos estaremos viendo en el próximo. Hasta luego.